Gracias, Señor. Hermanos, hermanas, el Señor les bendiga en esta noche. Damos gracias al Señor por cada una de las cosas que el Señor nos está permitiendo realizar en su casa y también por cada una de las bendiciones que está dando el Señor a cada uno de sus hijos. Gloria al nombre de Jesús. En esta mañana, mirando la palabra del Señor, siguiendo un poco con el estudio que veníamos llevando de las expresiones del Señor Jesús, me llevaba aquí al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8. Hay un pasaje muy conocido de la palabra del Señor, que es la hija de Jairo y la mujer que toca el manto de Jesús. En esta historia se unen dos situaciones, dos circunstancias, una mujer que estaba muy enferma, hacía muchos años, y por otro lado un padre que viene rogando por su hija que se está muriendo. Y allí hay dos expresiones en medio de todo esto, ¿no?, que quiero resaltar. Recordemos que la mujer, padecía flujo de sangre y ya hacía 12 años de esta situación, y había recorrido muchos médicos, había gastado su dinero ya y su condición no iba mejorando, sino que estaba cada vez peor. Esto hacía de que la mujer estuviera encerrada en su hogar, ¿no es cierto? Era discriminada por aquellos que estaban en su casa, la tenían apartada. Para la ley judía la mujer estaba considerada inmunda, ¿no es cierto? Y en esa condición vivía esta mujer ya hacía 12 años. Y cuando escuchó del Señor Jesús, ella creyó en su corazón de que si tan solamente tocara el borde de su manto, ella iba a ser sanada. Y esto fue lo que hizo, ¿no es cierto? En medio de la multitud, casi a escondidas, para que no fuera descubierta, para que no fuera reconocida, llega a espaldas, ¿no es cierto?, del Señor Jesús y toca el borde de su manto, y allí es cuando recibe la sanidad. Pero el Señor notó esto, notó esta situación, y ahí es cuando empieza a preguntar: ¿quién me ha tocado? ¿Quién tocó mis vestiduras? Los discípulos le dicen: Señor, la multitud está apretándote. ¿Cómo preguntas quién te ha tocado? Hay un montón que estamos tocándote, entre nosotros que te estamos protegiendo, y los demás que quieren estar con vos, todos están tocando tu ropa. Y le dice el Señor: no, pero hay alguien que me tocó de una manera especial porque virtud salió de mí. Y ahí cuando la mujer se ve descubierta, abre su corazón, comenta todo delante del Señor, y aquí está la expresión, ¿no es cierto?, que el Señor le menciona en el versículo 48 del capítulo 8 de Lucas. Dice: y él le dijo, el Señor Jesús le respondió: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué es lo que la salva a esta mujer? La fe. La fe. No había una doctrina, no había algo dentro de la ley que le hiciera creer o pensar de que si tocaba el borde del manto del Señor iba a alcanzar la sanidad. Ella tan solo por la fe logró creer ella que si al menos quizás no podía presentarse delante del Señor, no podía contar toda la historia porque iba a ser denunciada por los que la rodeaban, ¿no es cierto? No podía, era una situación muy particular la de la mujer. Y aún en esa condición, ¿no es cierto?, ella casi a ocultas, a escondidas, llega hasta el Señor y no podía ponerse a conversar con él, no podía explicarle la situación, como decíamos, así que si tan solamente tocar el borde de su manto es suficiente, con esto, ¿no es cierto?, alcanza. Y me hace acordar a la mujer sirofenicia, que buscaba el milagro de parte del Señor, y allí es cuando el Señor la reprende, le dice: no está bien dar el pan que está reservado para los hijos, tirárselo a los perrillos, ¿no es cierto? Y la mujer le dice: sí, es cierto, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Esto nos habla no de un conformismo, sino de una fe tan grande que llega a pensar de que algo mínimo, algo tan solo pequeño, quizás descuidado en la atención de parte de Dios hacia una persona, alcanza para un milagro, alcanza para que la vida
cambie por completo. A esta mujer le iba a cambiar por completo su destino, su vida, ¿no es cierto? Hacía 12 años que vivía encerrada, esto la había llevado a caer en una condición de escasez, casi de miseria, a causa de recorrer médicos, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, a causa de que no tenía un sustento, no tenía, ¿no es cierto?, forma de generar ingresos en su hogar, así que esto la iba llevando a la miseria prácticamente. Pero allí es cuando el Señor aparece y por la fe ella llega a tocar el manto del Señor. Por eso dice, en el verso 48 dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y aquí es donde se enlaza la otra historia, ¿no es cierto? Había en primer momento Jairo llegado a la presencia del Señor y le había dicho si por favor podía ir a su casa porque su hija se estaba muriendo, su hija estaba agonizando. Y el Señor accede. Y en ese transitar hasta la casa de Jairo es cuando sucede este milagro en la mujer del flujo de sangre. Y continuando, el Señor en el camino, dice verso 48, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Qué condición, hermano? Imagínense estamos hablando de un principal de la sinagoga. Yo me imagino, esta persona, ¿no es cierto?, le debe haber costado asumir que el Señor Jesús era alguien que tenía poder para obrar. Yo me imagino que a este que era el principal de la sinagoga, alguien que estaba rodeado de escribas, de fariseos, de sacerdotes, de gente que estaba en contra del Señor Jesús, creería que por la súplica de su propia hija probablemente accedió a ir a buscar al maestro para que hiciera este milagro, para que vaya a su propia casa. Y cuando estaba en tránsito, su hija muere, recibe esta noticia. Un hombre que había quizás dejado todo su valor dentro de la sociedad a un costado, había dejado toda su importancia social de ser el principal de la sinagoga a un costado. Había renunciado a todo eso para ir a pedirle al Señor Jesús que hiciera un milagro en su hogar. Y cuando está de camino, parece que la esperanza desvanece. Parece que ese milagro que estaba en camino o en proceso empieza a desgregarse, empieza a desaparecer, como el agua que se escurre entre las manos. Y allí el Señor Jesús dice, verso 50, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. ¿Qué diferencia, hermano? Por un lado encontramos una mujer que una migaja en su fe, en su confianza puesta en el Señor Jesús, era más que suficiente para creer de que eso bastaría para un milagro. Y sin embargo, por el otro lado, alguien que quizás había accedido a buscar al Señor Jesús por la situación que estaba pasando su propia hija, ve cómo se empieza a escurrir entre los dedos el milagro, la situación, la oportunidad de la salud, de la salvación de su hija. Y el Señor le dice, no temas, cree solamente, no temas. Hermano, hermana, si nosotros miramos cuando Pedro se baja de la barca y comienza a caminar sobre las aguas, dice la palabra del Señor de que comienza a mirar las olas, comienza a ver la situación, comienza a ver la dificultad. El Señor venía caminando sobre el mar. Y él le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven, le da la orden. Y él se baja y comienza a caminar sobre las aguas. Pero dice que empieza a mirar las olas. Y tuvo temor, dice. A ver, hermano, hermana, cuando nosotros miramos las circunstancias y dejamos de tener nuestra mirada puesta en el Señor, viene a nosotros el temor. Lo primero que aparece en nuestras vidas es quizás la duda. Empezamos a dudar, ¿será
que Dios puede hacer algo? ¿Será que ahora que la situación como ha cambiado, como era el caso de la hija de Jairo, que aparentemente ya estaba muerta, decía, ¿y será que ahora Dios tendrá poder para hacer algo? Y allí es cuando el Señor inmediatamente interviene y le dice, no tengas miedo, que no venga ningún tipo de temor a tu vida, que no tenga en tu vida ningún tipo de miedo respecto de la situación que hoy se está viviendo en tu casa. Cuando el Señor se acerca a Pedro, que se estaba hundiendo en las aguas, alzándolo desde la mano, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esto es la contraposición de la mujer que había sido sanada anteriormente. La mujer, dice el Señor Jesús, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Por un lado, ¿no es cierto?, una mujer que una pequeñísima migaja de parte del Señor era más que suficiente para alcanzar el milagro. Y por otro lado, esta situación, ¿no? Y allí es cuando el Señor le dice, no temas, cree solamente. Hermano, hermana, cuando nosotros nos dejamos influenciar por el pecado, por el miedo, por el temor, cuando viene a nuestras vidas, ¿no es cierto? El miedo, quizás empezamos con dudas, no sabemos si quizás Dios podrá hacer algo, y en nuestra mente empieza a trabajar el enemigo pensando quizás en lo que puede llegar a suceder si Dios no obra el milagro. ¿Cómo puede terminar nuestra vida o quizás la situación que estamos pasando, hermano? Y el enemigo quiere sembrar en nosotros temor. Ese temor que nos lleva a caer, que nos lleva a paralizarnos, que nos lleva a no movernos, a impedir nuestro caminar, hermano. Y allí es cuando el Señor viene actuando sobre nuestras vidas y recibimos la palabra que recibía Jairo, ¿no es cierto? No temas. Cree solamente. Nosotros tenemos que creer aun cuando las condiciones sean de las peores. Y hoy pensaba en esta mañana y meditaba, si yo simplemente creo o espero el obrar del Señor en condiciones que humanamente son posibles, hermano, hermana, no le voy a poder dar la gloria a Dios, porque humanamente esto podía ser solucionado. No va a intervenir el Señor. Si hay alguna situación en la cual aún por un mínimo porcentaje, veamos quizás a alguien que está acudiendo a una operación en un quirófano por urgencia, por un accidente, por alguna situación, y los médicos salen y dicen, mire, no le voy a mentir, la operación es muy riesgosa, más por la urgencia que viene. La estadística dice de que tan solo el 2% de los casos en esta situación son los que sobreviven. Los demás quedan aquí en quirófano o horas después mueren. Pero vamos a hacer todo lo que podamos hacer. Y sale horas después de quirófano y dice, creemos que puede llegar a vivir y sobrevive, ¿no es cierto? No le podemos dar la gloria a Dios para esto. ¿Por qué? Porque solamente un 2% había de posibilidades humanas de que la persona se sanara. Entonces, había posibilidades humanas para que la persona alcanzara esa salvación. Pero la gloria de Dios, hermano, está cuando no hay posibilidades humanas para que las cosas cambien. La mujer había recorrido todos los médicos del lugar, había invertido todo el dinero que tenía y su condición era aún peor. Pero cuando el Señor, quizás sin intención, podemos decirlo, porque aún ni siquiera la tuvo en cuenta en el momento cuando esta mujer toca el borde del manto, ¿no es cierto? Fue alcanzada la sanidad en ella. Y cuando se le acerca el criado a Jairo y le dice, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto, es cuando el Señor le dice, ahora es mi turno. Ahora es el tiempo que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Hasta ahora confiaron en médicos, en agoreros o en situaciones, ¿no es cierto? Y aun cuando llega el Señor a la casa, ¿no es cierto? Tiene que ahuyentar prácticamente a aquellos que estaban allí llorando, lamentándose por la niña muerta. Pero es cuando el Señor interviene y hace un milagro de sanidad en esta niña, trayéndola nuevamente a la vida.
pero podemos ver esta contraposición, hermano. Por un lado, alguien que abundaba en fe, y por otro lado, alguien que abundaba en dudas, en temores, quizás en acechanzas del enemigo contra la fe, ¿no? En otros casos vemos cuando se le llevaba al Señor Jesús un muchacho endemoniado, lunático, dice, ¿no? Que era echado en el fuego o en el agua, y dice que se iba secando este niño, este joven. Y cuando el Señor hace un milagro, está por hacer el milagro, ¿no es cierto? Le dice el Señor a este hombre, le dice, cree y verás la gloria de Dios. Y este hombre inmediatamente reconocía sus dudas, reconocía de que le faltaba fe, y decía, Señor, auxíliame en mi incredulidad. Inmediatamente le habla esto, ¿no es cierto? Y hermano, hermana, muchas veces nosotros somos atacados en nuestra fe. El enemigo viene a intentar sembrar dudas, a intentar sembrar temores, a sembrar desconfianza. Y quizás estamos rodeados de ese espíritu, hermano. Estamos rodeados de gente que no quieren creer, que no creen, que aún desconfían hasta de la propia imagen que le da el espejo. Hermano, hermana, hoy nosotros tenemos que reafirmar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Hoy nosotros tenemos que pararnos firmemente en la palabra de Dios, hermano. Mire, si hoy nosotros nos moviéramos simplemente por lo que dicen los informativos, por lo que dicen las noticias, nos tuviéramos que mover conforme a lo que escuchamos alrededor nuestro, escuchamos y hablamos con gente que nos dicen la situación está durísima, está muy complicado, no podemos vender nada, no podemos hacer esto, se paró aquel trabajo, respecto de la temporada no sabemos qué va a pasar, los hoteleros no van a abrir, estos otros están con problemas. Hermanos, si vamos a mirar eso no vamos a hacer nada. Nos vamos a limitar, no vamos a prepararnos absolutamente nada. Pero hermano, hermana, nosotros no vivimos en temporada. Por más que tenemos una vida en una ciudad turística donde hay afluencia turística, nuestra vida no es de temporada. Nosotros vivimos todo el año y nosotros tenemos un Dios de todo el año. Jesús está con nosotros todos los días, hermano, hermana. Él no viene por temporadas, Él no viene por épocas o por estaciones. El Señor prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin. Por eso, mi hermano, mi hermana, hoy más que nunca reafirmemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Proclamemos cada una de sus promesas, hermano. Las promesas del Señor no tienen sustento o no tienen validez si las apoyamos en circunstancias humanas, hermano. Las promesas del Señor tienen sustento, tienen validez y tienen poder si las apoyamos solamente en nuestra fe en el Señor. Esto es el poder del Evangelio, hermano. ¿Qué decía el apóstol Pablo? No me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y hermano, hermana, cuando nosotros nos paramos creyendo y esperando ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas y en derredor nuestro, hermano, hermana, se lo puedo decir por experiencia, el Señor no juega a las escondidas con nosotros. Él va a responder con aquellos que le creen y que están esperando ver su mover. Por eso, este es tiempo de que nos paremos en fe, en confianza, y vuelvo a decir, no mirando lo que el mundo ve. Nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el Señor. Nosotros tenemos nuestra esperanza en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, aquel que no sufre ninguna miseria, que no sufre dificultades terrenales, sino que tiene todo el poder, aquel que es el dueño del oro y de la plata, que está reinando de los cielos sobre toda situación, sobre toda adversidad y sobre toda dificultad, mirando y ministrando en cada uno de nosotros su cuidado, su amor, su protección y su bendición, hermano. ¿Cómo no vamos a confiar en el Señor? Quiero orar, hermanos, hermanas, en esta noche. Y poder cada uno de nosotros, hermanos, volcar nuestras vidas en fe, en confianza
en este Dios poderoso, poderoso. Padre, bendito Dios, mi Señor, gracias te damos, Señor. Gracias, eterno Rey, aleluya, porque tú eres fiel con cada uno de nosotros, Señor. Tú eres fiel a tu palabra, eres fiel a tus promesas, bendito Padre. Oh, amado Señor, hoy alzamos nuestra mirada a ti, bendito Dios. Tú, amado Dios, eres nuestro Dios, eres nuestro sustento, eres nuestra fortaleza, eres nuestro guardador, bendito Rey. Tú, amado Señor, eres nuestro Salvador y sanador, eterno Padre. Oh, nuestras vidas están en tus manos, amado Señor. No queremos, bendito Dios, en ningún momento, Señor, soltarnos de tu mano. Queremos vivir, amado Señor, aleluya, tomados de tu mano, caminando, eterno Rey, por ese camino glorioso que tú tienes reservado, amado Señor, para tus hijos que te creen, que confían en ti, amado Señor, que tenemos, amado Señor, esa mirada puesta en ti, bendito Padre. Ayúdanos, amado Señor, ayúdanos, bendito Rey, en tiempos de prueba, de lucha, de dificultad, Señor, cuando el enemigo venga, Señor, a querer atacar nuestra fe, a querer poner dudas, sembrar temores en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, que podamos, bendito Dios, resistir, amado Señor, como dice allí, amado Señor, en Efesios 6, Padre, con el escudo de la fe en alto, Señor, aleluya, resistiendo todos los dardos del enemigo, bendito Padre, contra nuestras vidas, contra nuestro hogar, contra nuestra familia, nuestros seres queridos, Señor, contra la economía, contra la salud, bendito Dios, aún, Señor, aleluya, contra todo pronóstico, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, creemos, bendito Dios, aleluya, por un tiempo de bendición, Señor, para tus hijos. Un tiempo, amado Dios, aleluya, de bendición para tu iglesia, eterno Dios. Tú has de seguir derramando, amado Señor, abundantemente, bendito Padre, de tu gracia, de tu poder y tu bendición, Señor, sobre tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, lo creemos, lo proclamamos, Señor, lo confesamos, Señor, con nuestra boca y lo creemos con nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús, bendito Rey, te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Amén. Amén.